Sí, y también ahorita les puedo compartir los decretos. Pues Bien. para que... No, ¿por qué no? Porque estábamos hablando antes de que el resto Sí. llegara. ¿Por qué no empezás de cero y de qué estábamos hablando? Porque algunos entraron después. Y no sé si vale. sabes de qué estábamos hablando. Sí, estamos con la noticia de el decreto que literalmente, es que lo debo tener por acá, pero lo puedo compartir para que tengamos todos los decretos. La noticia fue que para decir verdad verdadera, porque ya grabando Rodolfo es más vergonzoso decir mala información. Mira, el decreto lo tengo aquí, es el decreto del 30 de abril, es que es muy reciente, claro, el decreto 0480 del 2025, el 30 de abril, por el cual se establece e implementa el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural SISPI, es el acrónimo que se usa desde antes, como la política de Estado en salud para los pueblos indígenas de Colombia, y se dictan otras disposiciones. Este es el decreto reciente. Y les contaba que el año pasado, el 2 de agosto del año pasado, se firma el decreto, 0968, que es como el antecedente más importante porque es por el cual el Estado colombiano dicta normas para la administración y operatividad del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural SISPI del territorio del CRIC, que es la organización que lidera este proceso en Colombia de autonomía, que es la generación de este sistema indígena de salud propia intercultural. Así que están estos dos documentos ahí como antecedentes que sirven para entender más o menos el desafío. Ahora es que se firmaron, pero yo les contaba que esto es desde los 90, cuando en Colombia se instala la ley 100, la ley de seguridad social, que bueno, donde se afianza todo el sistema neoliberal en salud y la mercantilización de la salud se hace carne ya de manera más firme. Eso es el 1993. Como reacción a esa ley, los pueblos indígenas, cuando se ve venir toda la hecatombe que se viene por la mercantilización de la salud, ellos apuran un proceso que ya venían trabajando, que es un sistema propio. Los pueblos indígenas aquí en Colombia, sobre todo aquí en el suroccidente colombiano, que es donde la organización ha sido más fuerte, ha sido como históricamente más potente, también que ha acarreado más violencia acá en el suroccidente. Y en el 93 ellos reaccionan con la afirmación de lo que es el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural y de manera autónoma, como un acto de derecho propio, dicen ellos, empieza a funcionar el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural, pero desde la autonomía de los pueblos. Ahora ya viene el desafío de hacerlo estructura, que bueno, que es como un momento importante y de mucho riesgo, porque, bueno, ellos lo expresan y lo vemos todos quienes estamos cerquita, el riesgo de la institucionalización y bueno, perderse un proceso que es auténticamente comunitario, perderse en la estructura y bueno, y ya con el tema, yo creo que el punto álgido son el manejo de recursos económicos, empieza a generar un montón de riesgos en el camino y perder el propósito del sistema. Y bueno, ellos dicen algo que es súper interesante y es el desafío es no ser sistema. Esa es porque ellos mismos, bueno, yo digo ellos mismos porque es la organización que escucho, ¿no? Ellas y ellos tienen una autocrítica fuerte y una de ellas es las palabras, ¿no? El lenguaje, el uso mismo de la palabra sistema como una trampa propia que ellos y ellas aspiran a que se borre en el tiempo, ¿no? En algún momento dejará de ser, pero estratégicamente y políticamente en este momento es una necesidad. Bueno, y así ha sido, porque a su manera, aunque el decreto es reciente, ellos vienen defendiendo la salud indígena desde hace mucho, de manera efectiva, además, no solamente como un discurso, sino efectivamente en sus pueblos organizados se ha logrado que el deterioro del sistema de salud que hemos vivido los demás sea diferente en sus territorios, porque han fortalecido sus propias estructuras, ¿no? Que no serían estructuras, pero bueno, ahora lo llaman así,
sus propias maneras de organizarse y de responder a todos los procesos de desarmonía y de, bueno, todo lo que ellos viven en sus territorios. Así que estamos en ese momento contra agudo, porque están ahora en lo que es reglamentación y operativización, y eso es como pero ellos estuvieron de acuerdo y forman parte. Sí. Hay una mesa de concertación que es la que genera como uno de los productos la firma del decreto. Hay un gobierno a favor, por supuesto, que ha permitido que los procesos que vienen de organizaciones de hace décadas se concreten ahora como decreto, ¿no? Ahora toca ver la operativización y bueno, es un tiempo de mucho diálogo, pero mucho apuro también. Es como un tiempo de mucha tensión en la organización. Porque esto pasa con todos los sistemas. La organización indígena aquí tiene el sistema de salud propio, pero tiene el sistema original, que es el sistema de educación propia. Ese realmente ha sido el sistema bandera en la organización. La defensa primera, antes que la salud, es la lengua. Entonces, eso es como el que lleva adelante la resistencia. Y viene luego el sistema de salud, el sistema de gobierno propio, el sistema de administración y gestión propia, que es súper interesante porque es otra concepción de administración. Y me falta uno que es uno que le llaman ATEA acá en esta zona, que es las autoridades territoriales, economías y ambientales. Es todo lo que tiene que ver con la economía del ambiente. Esos 5 sistemas son como los espacios que fundamentan, digamos, la resistencia de los pueblos organizados aquí. Aquí en el Cauca, pero con gran proyección nacional. Las organizaciones del país son mucho reflejo de lo que sucede acá y mucho se ha ido impulsando. Bueno, lo de salud es patente, ¿no? Al año siguiente de que se logra en el Cauca, se hace nacional el decreto. Qué bueno. Sí, movidito, pero como decía, creo que fue Rodolfo en el correo, y noticias y información que no circula, pero esto es lo que está pasando acá. Es impresionante, además, que esté pasando eso en este momento de la historia, que haya una comunidad organizada que a nivel nacional logra algo así. Yo lo recibí por el lado de los pueblos, en un grupo que se llama Foro Povos de Brasil, que es de muchos grupos de la Amazonia, pero también algo salió en página 12, creo. Sí, vi la noticia en página 12. Sí. No sale, claro, no es masivo ni nada, pero bueno, va filtrándose. Sí. Y todo lo que eso expresa, porque es una noticia que habla de décadas de lucha y de unos logros que son impresionantes. O sea, es impresionante que haya... Esto es lo que no sabemos. Esta otra parte sale, bueno, que el decreto, pero no se entiende, por eso te preguntaba. No sabemos esto otro que vos contás, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Sí, incluso en los gobiernos neoliberales, antes de Petro y Francia, era, digamos, entre comillas, más fácil la lucha porque era muy clara, ¿cierto? Era muy claro que los pueblos indígenas requerían otro sistema porque el otro es la muerte. En este gobierno, aunque hay posibilidades de diálogo y comunión en propósitos, se complica la cosa porque el gobierno propone un cambio de la privatización de la salud, bueno, a mejorar el asunto. Entonces, ha generado más tensiones, pero bueno, buenas tensiones, porque claro, frente a un gobierno nacional que plantea un sistema de salud mejor, el pueblo organizado indígena sigue planteando un sistema propio y eso genera más, claro, más difícil, se hace el camino de comprensión externa e interna de lo que está sucediendo, pero bueno, ese es el desafío, estamos ahí en el otro sistema no logró cambiarlo, ¿no? Eso hay y están en camino, no muere del todo, sí, o sea, no se logró la reforma, la tumbaron en el Congreso como la laboral, pero se están encontrando como fisuras para hacer cambios por fuera de la reforma, o no por fuera, sino otras maneras de cambiar. Y se está logrando. Hay cosas que ha hecho este gobierno que eran inimaginables en los anteriores. Así que es tenso el asunto por eso, porque entonces la interculturalidad se vuelve más tensa
en un ámbito, sí, paradójicamente no neoliberal, se hace tensa la comprensión de la interculturalidad. Así está pasando en este instante. Como que aparenta como que no hay necesidad, digamos. Claro, hay como una cosa confusa que está todavía intentando entenderse. Sí, está interesantísimo el momento, pero complejo, muy complejo. Pero bueno, vamos bien, van pasando cosas. Qué bueno. Bueno, pero van apareciendo estas situaciones particularmente porque justamente avanza, digo, no son situaciones que se hubiesen dado en momentos previos. Digo, Exactamente. así Sí, sí. que, y por otra parte a mí me resulta interesante, saliendo de lo esquema tradicional, que no está orientado o direccionado como si se desarrollara un proceso absolutamente puntual en el tema de salud. Salud aparece como un componente más dentro de una estrategia política mucho más compleja y mucho más significativa por eso, con el componente de educación, el componente sanitario, administrativo, de la gestión de la política pública. Bueno, digo, ahí aparece salud con mayores posibilidades también de expresarse o generarse, en la medida que está transversalizado dentro de una concepción estratégica. Esto es lo que quiero plantear. Hay una estrategia y salud aparece como una actividad o como un proyecto a ejecutar desde una concepción mucho más táctica. Y esto es importante, no queda aislado ni desvirtuado o como un recurso que tiene que enfrentar a la medicina privada o a la reforma de la medicina privada. Digo, imagino, porque los planteos de los cambios o las modificaciones tienen que también al mismo tiempo compatibilizarse con las otras áreas. Exacto, con la gestión, con la administración, la educación, digo, y ahí se hace mucho más sensible, pero también al mismo tiempo con mayor capacidad de red, de resistencia y de lucha. Totalmente, ¿no? Esa es la resistencia. Si fuera una lucha por la salud, ya habría acabado. Exacto. Sí, ya habría perdido. Sí, totalmente, es eso. Ahora, a mí me parece muy claro, es porque es sensible además, porque en esas 5 dimensiones, como lo maneja la organización indígena, que una de ellas es la salud, el tema de la salud, como es el cuerpo, es allí como que me parece que más hondo cala el paradigma. Entonces me parece que es eso, como lo más sensible de todas estas dimensiones, la de la salud, es como más difícil. Lo otro parece que se comprendiera más, pero esta no a nivel de estructura ni del Estado, sino en el cuerpo mismo, o sea, a nivel de las personas y las familias, creo que es lo más difícil de comprender, lo más difícil de transformar y poder descolonizar, es lo más complicado. En estos días una reunión que es impresionante, las discusiones, la autocrítica de la organización es que los sabedores ancestrales, sabedoras y sabedores, donde están los médicos ancestrales, parteras, pulseadores, bueno, igual que en todos nuestros pueblos, caen en cuenta que están cayendo en la trampa de limitar su hacer a lo que ellos llaman restauración, que desde el modelo blanco occidental sería la asistencia. Que es impresionante cómo el sistema sí, te roba totalmente. Lo captura, ahora ellos ¿sí? te captura, exactamente, que es una reflexión. Bueno, ahora, pero ellos están alerta. Bueno, esos son nuestros pueblos sabios, que están despiertos y entonces caen en cuenta en procesos como estos tan difíciles. Fíjense que estamos cayendo en esto, estamos limitando a la sabedora y al sabedor a que asista, a que se ocupe de la misma trampa occidental. Es la misma, pero eso yo creo que tiene que ver con eso, con la hondura de que es el cuerpo de uno, no es lo mismo que la economía, la administración, la agricultura, la educación, hay algo como muy difícil de transformar. Sí, más y sensible también, es que es el cuerpo de uno. Es muy complicado superar la expropiación que hace el sistema, el modelo occidental. Es muy complejo porque las mismas compañeras y compañeros indígenas
están impregnados de esa expropiación, de ese modelo que hace que yo no soy el cuerpo, ¿no? A pesar de todo. Sí, sí, pero bueno, vamos avanzando. Buenísimo. Bueno, tú tienes los documentos allí, los puedes compartir, Sandra, ¿no? Sí, 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 paso aquí, ¿está bien? ¿En el chat? ¿O qué será No, mejor? bueno, sí, al chat y después los bajamos, sí. Vale, los pongo acá y... pero este no deja archivos. Lo pongo en el correo. En el correo, vale. Bueno, y también tuvimos bueno, esta semana fue muy movilizada, por lo menos para nosotros, que recorrimos por Rodolfo y, bueno, yo que estuve con Pilar y Amal en el encuentro que organizaron los residentes a nivel nacional. Los residentes no, creo que eran 4 residentes y Amal trabajando muchísimo para armar un encuentro hermoso en Junín de los Andes, y que bueno, lo que a mí respecta, lo que puedo contar brevemente y que me gustaría que Amal y Pilar también cuenten cómo vivieron y cómo fue eso, también Amal, a ver qué cosas pasaron luego, ¿no? Estuve en una mesa de interculturalidad que me invitó Amal y los compañeros, y fue muy, muy bonito porque estuvieron 2 mujeres mapuche vinculadas al tema salud. Bueno, ahora no me acuerdo los nombres, Amal se va a explicar eso, pero fue muy bonito lo que se construyó y muy sentido y muy hermoso lo que hablaron ellas, ¿no? A mí voy a hacer solo un comentario que me impresionó muchísimo de lo que una de ellas dijo, es que por querer tener a su bebé o a su beba en su ámbito doméstico y dentro de sus formas tradicionales, no podían luego encontrar que ningún médico les firmara el certificado de nacimiento. Lo cual me parece, a mí me dejó reflexionando, ¿no? Todo esto que hablamos de la apropiación de la medicina, de la biomedicina, de aspectos de la vida que nada tienen que ver con lo médico, digamos, y que sin embargo, bueno, de hecho son quienes certifican si se nace y si se muere, cuando sería un acto que cualquiera podría certificar y decir, esta persona nació o esta persona murió. Salvo ahora, bueno, las cosas más técnicas que podrían ser muerte cerebral o otras cosas por el tema trasplantes. Pero es realmente, para mí fue muy impactante pensar, además, la crueldad de que tiene el poder y como no se cumplen las normas según lo que ellos definen que es lo que debe ser el nacimiento, negarse a certificar eso. Realmente a mí me dejó totalmente impresionada porque es algo que no se me ocurre, bueno, no se me hubiera ocurrido nunca pensar que hasta ese nivel llegaba la medicina, ¿no? Pero bueno, contaron muchas experiencias, bueno, fue muy y muy impresionante. Y también fue muy impresionante la mesa de socioambiental que se hizo en una escuela, en un paraje, y donde hubo, bueno, 13 trabajadoras, agentes sanitarias, mapuche, que hablaron sobre todo, esa mesa estaba dedicada a hablar el tema de los incendios. Y bueno, también fue súper impresionante, bueno, por un lado, la capacidad de relatar situaciones tan traumáticas y a la vez, bueno, todas las emociones que ellas iban sintiendo en la medida en que lo iban contando, ¿no? De los atropellos, a la vez de ver a los ancianos de la comunidad
en su fragilidad, pero yendo a combatir los incendios, la falta de respeto de los blancos, digamos, que venían a apagar los incendios y sin ningún conocimiento ignoraban el conocimiento de ellos simplemente porque obviamente eran menos, porque eran indígenas, que podían saber, cuando en realidad eran los que habían habitado ese territorio por miles de años y conocen cada palmo del lugar. Y la otra que también me dejó pensando, porque pues, tampoco nunca se me había ocurrido pensarlo así, pero como estoy ligada bastante a los pueblos indígenas de Brasil, ¿no? Y siempre se habla de los 575 años ¿no? de colonización y de destrucción de los pueblos y demás. Claro, como hacia el sur, también nuestros pueblos del norte sufrieron eso con las conquistas, como hacia el sur esto es a partir de la conquista del desierto. O sea, es un avasallamiento mucho más cercano en el tiempo, que a la vez, por otra parte, si bien todos tienen su memoria ancestral de lo que ha pasado y porque sigue pasando, pero en el caso de estos pueblos es algo muy reciente históricamente, ¿no? Y de la cual, bueno, nuestros propios abuelos inmigrantes, digamos, fueron parte. Porque no es que, bueno, vinieron los colonizadores en el 1500, no, ya en esa época estaban muchos de los italianos y franceses y todos los que habían venido a colonizar y que les habían dicho alambre, ¿no? Todo lo que alambren es de ustedes y todo lo que alambraban era en contra de las poblaciones originarias. Así que bueno, yo en principio esas son los puntitos que me dejaron muy movilizado y bueno, a ver las chicas que cuentan también de esta aventura en la que nos metió a mal, tan hermosa. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Bien. Tengo muy mal señal, pero ahí pude escuchar, creo que escuché todo. Bueno, acá la verdad que también quedamos removilizadas por todo el encuentro, la participación, ahí me dicen, sí, porque a mí se me traba todo, todas las imágenes, pero creo que me escuchan bien, ¿verdad? A veces se corta un poquito. A mí por lo menos, no sé. Ok. Sí. Pero continúa mal. Bien. Bueno, por ahí está un poco que traía Celia. Bueno, en la mesa de interculturalidad, las compañeras que estuvieron, una de ellas, Iris Romero, es de la comunidad Currinca, de San Martín de los Andes, de lo que ahora es San Martín de los Andes, Marita Astegiano, que es médica también de ahí del Hospital de San Martín, y Ailín Huenayhuen es de una comunidad Puelpuyú de Neuquén. Me quedé pensando y pensaba ahora mientras Celia hablaba, y también la diferencia, ¿no? Bueno, de personalidades con las cuales estuvimos interactuando, y de la relación con el Estado también, de las comunidades, que es muy diferente según las personas y según la comunidad. Me encuentro ahora en otro pueblo, en Traful, donde la realidad es muy distinta, extremadamente distinta, y es un pueblo como
bastante arrasado, donde la colonización fue un poco más fuerte. Y las comunidades han quedado incluso del otro lado del lago. Con muchas dificultades para llegar hasta ahí. En Junín por ahí las realidades son un poco distintas, muchas zonas de comunidades están, las comunidades son autónomas, pero la verdad que tiene esta variedad, lo traigo porque trabaja mucho de la forma de alzamiento de... Sí, te estamos escuchando. Sí. Sí. No, ahí se desconectó. No, está, pero no se ve. Hola, ahí estás muda. Ay, qué pena. Hoy se me traba muchísimo. Ahí creo que volví. Sí, ahora te escuchamos. No sé hasta dónde me escucharon. Vos seguí, no importa. Bueno, dijiste algo de la diferencia entre la relación con el Estado en donde estás ahora y Junín. Estabas por ahí. Bien. Ahí. No, porque quería llegar a contarles esto de que estas dos personas que estaban en la mesa son parte del Comité de Salud Pluricultural de la zona en donde estoy. Y ese comité, después de la situación del nacimiento de este bebé, en el cual se vulneraron muchísimos derechos, el Hospital de San Martín de los Andes saca una resolución de negativa de este Comité de Salud Pluricultural, negando la participación del personal de salud, sea o no sea mapuche, a este comité, que viene funcionando hace 2 años y que tiene también resolución a nivel zonal de la zona sanitaria. Bueno, con esto contarles un poco la realidad, o sea, hay muchas cosas que parecen funcionar o que el Estado menciona como parte de las políticas públicas que se llevan adelante, al menos en esta provincia, y después la realidad es otra. También la médica que participó, que estuvo acompañando a este nacimiento, también estuvo involucrada en una situación. Entonces la realidad es que el racismo es muy, muy potente y se evidencia desde muchas perspectivas. Y bueno, se intenta seguir adelante y que estos espacios se puedan construir y puedan seguir ayudándonos a repensar desde las instituciones, pero es bastante complejo. Así que Sí, ahí me acordé a raíz de esto que las compañeras comentaban que a pesar de que existen los derechos en la Constitución, ¿no? De que son pueblos preexistentes y los derechos internacionales y millones de cosas, después todo eso no se cumple. O sea, después pasa, bueno, lo que está comentando ahora Amar, que no hay forma, que parece increíble, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, a ver, ¿qué otra cosa se podría movilizar, ¿no? Desde mi ignorancia, pienso que otras instituciones deberían estar ahí exigiendo que se haga otra cosa. No lo sé, pero es porque es muy grave.
Bueno, yo sumo también algunas palabritas. No sé si Amal creo que había terminado. La verdad es que para mí también fue muy movilizador y yo que soy ya un poco vieja en el generalismo, llevo muchos encuentros de residentes y se los dije públicamente, pero también lo resalto acá porque el nivel de debates que han traído este grupo, esta comisión y en particular el grupo de Junín fue, bueno, habla de debates eso, muy superados, digamos, ¿no? En la calidad, en la profundidad, como por ejemplo abordar la interculturalidad desde una posición muy ética, muy política, no fue tomada como palabra de moda, ¿no? Digamos, sino como con una profundidad, una densidad y aparte en la voz propia, como dijo Celia, de las propias mujeres de la comunidad. O sea, me pareció de una potencia, digamos, que cierre el encuentro, una mesa en la comunidad, o sea, que la comunidad nos reciba en su propio espacio y bueno, de alguna manera eso habla de un puente construido, si no, no se da algo así como sucedió. Así que para mí fue muy, muy hermoso haber podido también estar. Bueno, comparto los desafíos que implica, obviamente, esta declamación de la preexistencia, digamos, del derecho a ser un pueblo preexistente, ese reconocimiento en la formalidad, y un poco salió en la charla también esta noción en particular con el pueblo mapuche, ¿no? Que tiene mucho poder de resistencia y organización en Argentina, a diferencia tal vez de otros pueblos preexistentes. Y digo, un Estado que por un lado, bueno, digamos, tiene actores que intentamos, me incluyo, ¿no? Realmente reconocer esto, trabajar en el proceso de la interculturalidad, el diálogo de saberes, etcétera, mientras el mismo Estado reprime, mata, asesina, digamos, hay un proceso muy contradictorio que tiene mucha tensión política. Entonces, digamos, yo un poco conozco menos, obviamente, la provincia de Neuquén, pero creo que eso es un tema re importante, decir, bueno, ¿qué otros actores del Estado están? Bueno, las fuerzas de seguridad son las que más están, ¿no? Están con procesos de represión, bueno, las compañeras de la comunidad que compartieron lo que vivieron con los incendios, me parece que fue bastante paradigmático de eso, ¿no? De cómo el Estado mira a la comunidad mapuche en general, y a otras comunidades también. Y yo después, bueno, un poco me sumo con un comentario chiquito sobre esto que trajo Celia, porque es algo que a mí me tiene en este momento así pensándolo, el tema del nacimiento, y bueno, el rol de la biomedicina, el rol de los sistemas de salud, y qué pasa con otras cosmovisiones. Es cierto, si vos reconocés como Estado que el pueblo mapuche tiene una cosmovisión sobre el nacimiento, sobre el acompañamiento de un embarazo, del parto, lo que implica la reproducción en todos sus sentidos, con muchas más razones hay motivos para poder respetar y acompañar eso al modo que decida transitarse. Y recordando, yo después me quedé charlando un poco ahí con el grupo de la mesa, recordando que el primer derecho antes del derecho a la salud es el derecho a la identidad. O sea que también el Estado tiene que garantizar, de alguna manera, con los instrumentos que tiene, el derecho que sea reconocido por el Estado argentino, digamos, esa persona que nació. Ahí también se abren otros debates colaterales en los cuales, obviamente, en los que estamos, yo creo que a Amal también le pasa un poco esto, en la reflexión de quienes estamos en los servicios de salud, estamos como ahí siempre en un punto de tensión muy fuerte, porque por un lado uno trata realmente de pensar esto y de ponerse en otra posición, una posición de no ejercicio de esa violencia del poder del Estado, sino realmente bueno, qué sé yo, de escucha, de diálogo y sobre todo de respeto y acompañamiento, ¿no? Como una posición de trabajo, ¿no? Y a la vez los sistemas, pues yo no creo que Neuquén sea la excepción, digamos, son muy despiadados en ese sentido. O sea, fuerzan a las personas, o las marginan, o las criminalizan, pero también a los profesionales. Entonces yo me animé a contar un poco eso, ¿no? Como también y había una médica, incluso en esa mesa que estuvo Celia también, que bueno, un poco también contó, ¿no? Como esos puntos que son realmente creo que desafíos enormes porque uno también trabaja desde ese mismo estado, con otras perspectivas, pero trabaja desde ese mismo estado. Así que bueno,
estuvo re interesante y para mí una felicitación total a que, nada, se haya podido dar un debate, digamos, de esta envergadura en el encuentro de residentes que están en su proceso de formación, también de consolidación de ideas sobre el sistema en el cual van a trabajar. Así que estuvo buenísimo y también me quedé con ganas de ese debate en particular del nacimiento continuarlo. Así que bueno, capaz que podemos armar algo, capaz que desde la federación también, ya le dije a Mal, podamos habilitar un espacio, alojar esa discusión desde una mirada, eso, más profunda y más reflexiva, que no solamente obedezca a operativizar procesos, ¿no? Sino que un poco habilite estas discusiones. Por ahí pensaba también, ¿no? No sé, organismos como el CELS, muchos otros que se ocupan de derechos humanos y demás. Bueno, ¿cómo se les puede hacer llegar esta problemática? Porque evidentemente es algo de una gravedad terrible. Bueno, ¿y qué posibilidad hay de otras intervenciones, no? Sí, es interesante, sí, totalmente. Sí, nosotros queríamos ahí encontrarnos con algunos abogados que saben estar acompañando situaciones de derecho indígena, que conocemos algunos por acá, también para evaluar cómo, en principio, desde lo legal, como más protocolar, la cuestión de los nacimientos, pensando un poco en esto que traía Pilar, de garantizar la identidad de las niñas. Eso en primer lugar, entendiendo que el proceso de el racismo institucional se va a seguir dando y es difícil de que eso cambie prontamente. Es la idea, igual que se puedan dar este tipo de debates a la interna de la institución y que a poco se vaya repensando el modelo médico hegemónico desde adentro también para poder hacer algo con ello, pero mientras tanto ir a protocolizar de manera con lo que hay, con esto, las leyes que existen, qué hacer ante una situación de esas desde lo biomédico. Punto. Simplemente eso. Así que bueno, veremos eso que habíamos hablado en algunas reuniones al principio de la interseccionalidad. Bueno, acá es muy evidente. Son mujeres indígenas en una situación de vulnerabilidad, que desean tener partos respetados culturalmente. Así que es complejo, pero está bueno que podamos como darle un marco también. Buenas, acá estamos escuchando y también, bueno, pensando, porque son situaciones que, en relación a esto del nacimiento, son situaciones que acá suceden también cuando hay partos domiciliarios. Y no es precisamente de comunidades indígenas, pero acá en Córdoba hay mucha gente que elige tener sus partos domiciliarios, o sea, no puedo decir qué porcentaje, pero bueno, ocurre. Y si está esta dificultad al inscribir, después ir a hacer el documento, porque no te reciben el certificado. De hecho, nos pasó, nosotros tenemos 4 hijos y 3 nacieron en casa. O sea, nuestra primera hija nació en clínica y los otros 3 en casa. Los 3 nacimientos fueron acompañados, todo el embarazo y el parto, por un obstetra, por un médico obstetra que nos acompañó. Él asistió a los partos, nos acompañó en todo, nos hizo el certificado, y al momento de ir al registro del registro civil, nos pidieron que llevemos a certificar la firma del médico al consejo médico. Y así como nosotros, había otras familias, o sea, si vos vas con un certificado hecho por una partera u obstétrica, una licencia en obstetricia, no te lo reciben, tenés que conseguir un certificado médico. Y es todo un tema, porque, a ver, ese niño o niña nació, existe, está, o sea, ¿qué certificado más tenés que está vivo, digamos, que está ahí? Y si estuviera muerto también, digamos, o sea, nació.
más allá de dónde nació. Y es como, siempre como ponerlo ahí en tela de juicio, ¿no? Esto es, y fue difícil, yo se los cuento porque lo vivimos 3 veces, las 3 veces fue medio violenta la atención, esto de tener que ir a hacer otro trámite extra, certificar la firma, bueno, es complejo. Inclusive siendo nosotros médicos, ¿no? Inclusive era peor porque Sí. te enfrentabas con colegas que a nosotros no decían nada, pero tras bambalinas, decían, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué sé yo? Hay como una patologización de cosas que son totalmente naturales, digamos, ¿no? Nuestras generaciones, nuestros abuelos, se ha institucionalizado, nuestros padres, a menos los míos, nacieron en las casas. Yo soy de mi familia primero institucionalizado. O sea, hay una patologización de prácticas. Claro, se patologizan las prácticas, digamos, de una forma, y no se cuestiona esto, ¿no? No hay nada más sano que una mujer embarazada, digamos. Y bueno, después los controles hay que hacerlos, pero bueno, es algo que también hay que revisar los paradigmas. A nosotros nos pasó inclusive con la obra social, yo no me acuerdo bien, estaba hablando con Mayra esto, yo me acuerdo que, por ejemplo, al nacer en domicilio, después de lo que era todos los controles, grupos sanguíneos y todo eso, en la obra social no los quería reconocer porque dicen, no, porque viene todo el combo con el En el paquete de parto. en el paquete de parto. Imagínate ese término, ¿no? Paquete de parto, combo de parto, digamos, ¿no? O sea, esto es una problemática que seguramente se agudiza más bueno, en pueblos indígenas en este caso, pero es una práctica, en este caso en los partos, que es general, digamos, ¿no? Conocemos muchas familias acá que han tenido esta problemática y que incluso, peor que nosotros, no estaban acompañados por un médico o una médica, sino por una partera, y les ha sido súper difícil conseguir un certificado. De hecho, hay algunas profesionales o profesionales que tienen que viajar acá. Me acuerdo, unos amigos nuestros viajaron a las sierras porque sabían que había alguien que les iba a hacer el certificado. No, o sea, digo, una cuestión muy compleja. Humanitaria, ser un médico, negarse. ¿Apoyado en qué? ¿En una venganza biomédica? Decir, bueno, ahora que te cueste hacer certificado, no entiendo, la verdad. Sí, yo meto la cuchara porque yo estoy en La Pampa y también se da la misma situación por fuera de las discusiones sobre las comunidades indígenas, o sea, tiene que ver con otras como visiones y qué sé yo, y el asumir el parto también como parte de las decisiones autónomas de las mujeres, de las familias a transitar ese momento. Y con digamos, con el factor agravante de que no tenemos una ley, porque encima en la Argentina hay una ley de parto humanizado que no prohíbe el parto domiciliario. En ningún momento, yo esto lo tengo analizado, lo he charlado incluso con abogados, como médica, ¿no? Porque en un momento a mí me perseguían un poco con esto de atender los embarazos, ¿no? O sea, ni siquiera con el certificado, era como la cosa de acompañar a una mujer que después iba a parir en la casa y cómo no le había denunciado, y bueno, todo ese embrollo que yo creo que tiene que ver, insisto, con una cuestión del poder, no hay ni siquiera hay una priorización de una preocupación sanitaria, porque también podría ser un argumento, de decir, bueno, no, hay ciertas condiciones en las cuales desde, no sé, desde la estrategia de reducción de la mortalidad materna nos vamos a trabajar sobre el parto domiciliario porque sabemos que están dándose parto en condiciones inseguras, que hasta sería una discusión posible, pero yo creo que tiene que ver con esto, no encuentro otra razón. Por ejemplo, bueno, nosotros, yo y un montón de otros profesionales que un poco nos resistimos a esto de tener que denunciar a una familia, a una mujer, ¿a dónde va a llegar eso? Que le saquen el hijo porque tuvo el parto domiciliario, bueno. Se abren un montón de debates que sí, que tienen que ver con esta mirada hegemónica y bueno, cuando se da con las comunidades, además, que hace miles de años tienen una experiencia en acompañar y transitar los nacimientos de ese modo, se vuelve más violento, ¿no? Sí, y ahí se intersecciona, digamos, con otra discriminación que es la que ser indígena, la cultura indígena es como más cruel ahí, digamos. Sí, me parece que tiene que ver fundamentalmente con eso. Yo acuerdo con el tema de Pilar. Creo que hay un juego de poder institucional muy potente, muy fuerte, pero por otra parte digo que está jugado desde una cuestión de valores morales también. Digo, en una historia un poco más pretérita, en mi caso, mi hijo nació en el año 88, yo era una persona divorciada, nació en una institución de un hospital, y fuimos con mi pareja, con la mamá de Gabriel juntos al registro civil, y cuando vamos a hacer los trámites de su inscripción,
como yo era divorciado y no estábamos casados, nos apartaron del grupo en el cual estábamos esperando para hacer el registro y nos pusieron en un lugar distinto, diferente, y fuimos castigados. Estuvimos prácticamente 2 horas esperando a que nos recibieran para poder inscribirlo. Digo, y más allá de que nuestra blanquitud es clara y precisa, la de los 3, la de mi hijo, haber nacido también en un parto hospitalario, ahí hay una cuestión de legitimidad y de legalidad del poder que necesita ser manifestada y expresada claramente. Esto por una parte. Bueno, y pero por otra parte, un comentario. Y por otra parte, yo nací también en una casa de una partera domiciliaria que fue traída desde un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe, porque allí había nacido mi madre, porque era la familia de colonos de mi abuelo y mi abuela también allí, y le pidieron que viniera a Rosario para que asistiera al parto de mi madre, en un domicilio particular. Pero por otra parte también me gusta esto que señaló recién Sandro. Digo, hay un tema de racialidad que es muy fuerte, muy potente, y eso es un daño realmente que tiene una potencia mucho mayor todavía. Digo, que además de todas las limitaciones legales y todo el castigo por no estar incorporado dentro del marco en que la institución debe cumplir y hacer cumplir, también hay otra cuestión que es el tema del racismo. Y me parece que, bueno, hay momentos históricos en donde eso se exacerba y se manifiesta con mucho mayor fuerza. Discúlpame, no sé qué ibas a decir. Lo que quería agregar era, con respecto a esto de que vos decís, mis hijos también nacieron el padre era divorciado en ese momento. Bueno, yo no me quería casar tampoco, pero no importa, no estábamos casados. Pero hay otra cuestión. En ese caso tenés que ir el padre, la madre y el chico. Sí. Al registro civil, mientras que en otro caso va el padre solo. Exactamente. Eso por un lado. Entonces, sí, tuvimos que esperar 8 horas para que nos atiendan. Pero además, en la partida de nacimiento, por lo menos de mis hijos, dice que son hijos naturales. Ah, no me fijé eso, tendría que buscarlo. Los demás son artificiales, los nuestros son naturales. Les lamento informar que esto es mejor. No sé, lo voy a buscar, ahora me dejaste con la duda. Gracias, y nosotros el chiste éramos, bueno, estos son naturales al menos, los otros son artificiales, porque era tan absurdo, pero sí, todas esas discriminaciones. Pero yo digo, con respecto a estas otras cosas que me parecen más graves, que es esto, la negación a darle una identidad a los chicos, ya sea porque nacen en la casa, no importa cuál raza sea, o en el caso de los pueblos originarios que toman una decisión por un montón de cuestiones culturales que desean. Yo lo que me pregunto es, porque no sé, yo es la primera vez que lo escucho, he ido a muchos congresos médicos, no circula demasiado esta cuestión, porque también a veces lo que termina pasando es que un poco se naturaliza que el poder médico es así, y bueno, pero yo sinceramente creo que a esto hay que darle más visibilidad, y vuelvo a repetir, averiguar por instancias legales donde esto sea presentado de otra manera, porque va a seguir existiendo, si no, ¿no? Es como que, y esto es algo ya, pero además, yo vuelvo a repetir, yo pienso en Estados Unidos, que es un país colonizador, biomédico más que hegemónico y todo esto no existe. O sea, la gente puede tener sus partos, se los paga Medicaid, que es un programa del Estado, no sé quién lo firma, pero el chico tiene identidad. O sea, de la Argentina esto me parece la cosa ultramontana. Me resulta algo impresionante realmente escuchar estas cosas. Así que bueno, yo lo que propongo es, si les parece, no sé, empezar a investigar por distintos contactos y ver
cómo esto se puede visibilizar y cómo se puede llevar al hecho de que, bueno, tengan protección los médicos que quieren atender a las mujeres en sus casas, tengan el derecho a tener una identidad los niñitos que nacen por diversas razones en las casas, etcétera, ¿no? Bueno, yo estoy choqueada con eso. No, sí, es una realidad muy fuerte esta, y desde la educación, por lo menos, bueno, nosotros estamos en la formación médica, siempre la bajada en la educación es que el parto tiene que ser institucionalizado. Y del parto domiciliario no se habla directamente, pero es como, a ver, no es el tema, pero es como el aborto, ¿viste? No se habla, o no se hablaba hasta que se empezó a hablar. Esto es una realidad también, el parto domiciliario, por eso digo, no es algo solo de algunas culturas, digo, hay muchas familias que eligen y por ahí que no son familias de raíz indígena u otro, ¿no? Eligen eso. Y un poco también para evitar las violencias obstétricas, o bueno, por distintas razones que cada familia tendrá su razón. Pero bueno, acá con Sandro nos vamos acordando las otras cosas. También esto nos pasó lo mismo, claro, teníamos que ir los dos con el bebé porque no estábamos casados. Y otra cosa que nos pasó con nuestra primera hija es el tema del nombre, que eso cambió con el Código Civil, pero cuando vos elegías un nombre indígena, había una cláusula en el registro civil que debía ir precedido por otro nombre que denote sexo. Y nos pasó con nuestra primera hija, que se llama Irupé, y nosotros fuimos a anotarla y le pusimos Irupé solamente, y cuando nos recibieron nos dijeron, no, nos apartaron, como a Rodolfo, nos dejaron esperando que nos atienda alguna gente que resolviera el caso de ponerle el nombre indígena, y nos dijeron, no, bueno, póngale María. O sea, no, como María, o sea, es como si fuera un trámite así nomás, no el nombre de tu hijo, de tu hija, digamos. Y no, nos fuimos a pensar qué otro nombre le podíamos poner, y nos dejaron, cuando volvimos, que volvimos en el límite, nos dejaron ponérselo después al otro nombre. Pero de ninguna manera le podíamos poner solamente Irupé. Lo dejaron porque había otra gente más accesible, dependía de la voluntad de las personas, y así termina siendo. Sí. Ya cuando nació la segunda hija, que también le pusimos, se llama Uma Ilimani, y Ilimani no existía, no estaba registrado como nombre, ya nos adelantamos y nos asesoramos en el INAI, y nos hicieron una resolución, ya fuimos con otras fortalezas y herramientas, y ya había cambiado el Código Civil y no nos pidieron nada. Aparte, como Uma está en otras culturas, ya está. No figura como quechua, digamos, aymara, sino que podía pasar como un nombre de otra cultura directamente, como hindú. Sí. Así que bueno, cosas que pasan. No, pero Illimani es el nombre del volcán que está en La Paz, exacto. Claro, ¿sí? pero no estaba en las listas del registro como un nombre registrado, sí, está el Illimani, claro, es la montaña, sí. Ilia es como luz, Ilia es luz, digo, que algo que resplandece, y Illimani sería eso, es como el cerro que resplandece, o agua, sería agua, Uma es agua, claro. Sí. Bellísimo, Así bellísimo. que bueno. Yo quería compartir que acá... Nosotros hicieron nombres indígenas y no nos dijeron nada, fuimos, le pusimos y chau. Cambió. Pero bueno, tiene que cambiar otras cosas también. Yo, por ahí, a ver, quería un comentario, un breve comentario, porque me parece que el tema del registro de la identidad, de los nacimientos, de los hechos vitales, tiene una historia larguísima, ¿no? Digamos, desde cuando era absoluta potestad de la Iglesia, digamos, fue parte en nuestra colonia, digamos, el Estado, parte del Estado era la Iglesia, justamente porque era quien registraba los hechos vitales. Así que me parece que desde ahí, al punto que cuando Celia decía los hijos naturales, hubo un momento, digamos, que no solamente había una clasificación en hijos naturales, sino que además, que es el caso de Eva Perón, digamos, para quienes por ahí lo conocen, Eva Perón fue atendida por el parto de Eva Perón lo atiende una partera mapuche,
Pero Eva Perón, digamos, la historia del cambio de la fecha de nacimiento y toda esa cuestión, era porque en ese momento en el Código Civil estaba establecido no solamente uno podía ser hijo natural, sino que además tenía otras subclasificaciones, ¿no? El caso de Eva Perón era una hija adulterina, o sea, era hija de un padre que tenía otra familia, era hija de un adúltero. Eso figuraba como tal, digamos, como hija adulterina. Eso se cambió en la década del 50 recién, o sea, por el impulso de Eva Perón, pero había hijos incestuosos, sacrílegos, adulterinos, o sea, una larga clasificación que hacía que hubiera muchas posibilidades. Eso obliga de alguna forma a este juego que se hizo con el nacimiento de Eva Perón de reinscribirla ya cuando su padre había enviudado, digamos, y podía ser entonces hija natural. Así que es una larguísima historia que o sea, en la comunidad mapuche de los toldos, digamos, mucho más, un enclave mucho más tardío, ¿no? Del pueblo mapuche en la provincia de Buenos Aires, reconocían los... Jorge, te estamos perdiendo. A él no, a la voz. Quedaste congelado, Jorge. No nos debe escuchar. Me parece que no. Sí. No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, ahí volviste. Ahí volvió. No, les contaba esto, que digamos, hasta bien entrado el siglo XX, los mapuches recurrían a la medicina, llamaban a un médico occidental para que los viera al menos una vez, así que una vez cuando fallecía esa persona, alguien le firmaba el certificado de función, porque muchas veces los médicos se negaban a firmar el certificado de función si no conocían a la persona, ¿no? Es decir, que la introducción de la medicina en el registro de los hechos vitales tiene que ver también con una poderosa intervención de la medicina como elemento de control social, digamos. Y parte de la adopción de la medicina occidental en muchos pueblos originarios se debe a este poder, ¿no? A esta cuestión. Digamos, recurrir al médico porque lo necesitabas para certificar un hecho vital. El nacimiento y la muerte, las dos cosas. O sea que esto tiene una larga tradición y una larga, posiblemente uno pudiera discutirlo y encontrar muchas cosas de estas, pero que tienen un origen desde el principio, desde la colonia para acá, ¿no? Creo que es posterior, es con la consolidación se pasa del higienismo a la salud pública, donde el poder de lo bio, el control del estado de la vida y la muerte de las personas, ¿no? Hace que se le asignen, se cambie de la iglesia a la medicina como institución, el contar cuántos somos, qué sexo tenemos, digamos, tantas cosas que se hacen en nombre de las estadísticas vitales, ¿no? Que es bien un proceso de control poblacional. Pero digo que ahora, en el siglo XXI, se le niega y con toda la discusión que ha habido en nuestro país sobre la identidad, se le niegue a una persona la identidad y que el resto, y no siendo legal hacerlo, sin embargo, sostienen un poder que hace que los que sí tienen el derecho a hacerlo retrocedan o sean intimidados por ese hecho, o tengan que buscarse al médico por todas partes para que alguien le certifique. Bueno, eso es lo que a mí me impresiona, ¿no? Porque, bueno, históricamente sí se sabe por qué se lo tomaron, pero la pregunta es cómo estas cosas siguen pasando en Argentina y posiblemente en otros países, muchos, que no es legal lo que están haciendo. Y sin embargo, lo siguen haciendo. E intimidan. Es bien, bueno, lo que planteaba
los micropoderes fascistas, ¿no? El no querer este poder es mío y soy un facho que te voy a obligar a que vengas a mis pies o te voy a denunciar aunque sea absurdo, porque no es nada ilegal. Bueno, esto es lo que a mí me impresiona, ¿no? La reproducción de este fascismo. Sí, yo quería sumar que que claro, que pasa en todo lugar y así como decía Sandro, que sobre la intersectorialidad, sí, una discriminación tremenda, porque seguro que pasa en todo lugar también. Hay como unos datos estadísticos de la medicina de lo mal que le van a las mujeres embarazadas en manos de parteras, ¿no? Y hay todo como ya como una leyenda establecida de que se complican en manos de parteras. Y bueno, también tan interesante toda la defensa donde se demuestra que justamente son las parteras las que permiten, que sostienen que sean partos saludables, porque, y claro, llega el que se complica porque es cuando se remite al sistema médico. Y lo otro que seguramente pase allá también es que dentro de este fascismo médico también pasa que lo que se llaman capacitaciones a parteras son ese menosprecio a la sabiduría del otro, de la otra, y entonces la partera está capacitada porque usa guantes, se lava las manos, bueno, toda esa violencia sobre las prácticas culturales propias, y bueno, y nuestras parteras muy, muy también perdidas en ese mundo biomédico y transformadas en eso, les dan nos debe pasar allá también, les terminan dando en los hospitales rurales como un paquetico donde tienen los guantes, el alcohol para que atiendan con estos instrumentos en el campo. Y lo otro es que en las culturas originarias no es un problema solo de atención domiciliaria o institucional, sino que es que el parto no es un problema de la partera. Hay toda una manera diferente de vivir el embarazo y el parto que tiene muchos protagonistas que incluyen la partera, pero está el médico tradicional, está el sobandero, es como toda una red que acompaña no es solamente que nazca en casa o en el hospital, y eso es lo que le cuesta mucho a la medicina occidental entender, no es una cuestión técnica, no es un problema médico, por supuesto, ni el parto ni el embarazo, es un asunto vital que está contenido en una red de sanación que va desde la concepción, desde antes de la concepción, incluso hay, bueno, en todas nuestras culturas, ritualidades previas a la concepción, y desde ahí ya está la sabiduría ancestral acompañando, y el momento del parto es un parte del proceso donde no solamente es la partera, son muchos personajes más de la comunidad. Es más profundo eso que ser domiciliario o institucional, ¿no? Sí, perdón. No, iba a hacer un comentario chiquito que me interesaría indagar, porque por ahí ustedes conocen algo y podamos traerlo, que es la experiencia en Bolivia con las mujeres aymaras de parte del Estado plurinacional en relación a ciertas estrategias que se dieron, digamos, frente a este tema, porque también si hay una preocupación sanitaria, bueno, en vez de normalizar, tiene que verse alguna creatividad de parte del Estado, de ver de qué manera se puede, ¿no?, acompañar, intervenir en esos procesos en forma respetuosa y en forma, bueno, de última con la preocupación de cómo garantizar ciertas condiciones, que no sea esto que dice Sandra de llévate el kit y eso es la intervención. Bueno, hay una experiencia que yo la conozco muy de oído, pero que se llamaban las casas maternas, creo que se llamaba así, y tuvo que ver en algún momento con esto de acercar algún espacio que fuera también diseñado, elegido, adaptado por las propias comunidades, con apoyo eventual del personal de salud local, pero que, bueno, garantizaran las condiciones tradicionales del parto,
pero que también si hubiera alguna complicación, algo facilitaran el acceso a una atención más segura. Bueno, no conozco en profundidad, pero a mí me acuerdo cuando escuché esa experiencia me resultó por lo menos interesante como un Estado que se pone a pensar de qué manera, ¿no? Y no que, no sé si escucharon algo al respecto en algún momento sobre eso. No, yo no he escuchado, Pilar. Una cosa que quería retomar que anteriormente habían mencionado Celia y también lo de Sandra, que cuando se plantea el tema de discriminación me parece interesante cómo se va avanzando en determinado tipo de procesos de marcos legales y una modificación de carácter social de las representaciones en relación con la legitimidad y la legalidad en muchos aspectos. Pero hay una cuestión que a mí me parece importante, que es cuando la discriminación es étnico-racial, y eso no se ha modificado. Digo, porque además se acompaña de una manifestación clara de situaciones de violencia. Entonces, hay una particularidad en esa discriminación. Hay una particularidad y que está asignada fundamentalmente en pueblos originarios y cuando es étnico-racial. Eso sí me parece una cuestión, o por lo menos para mí es claramente diferencial de otras situaciones como la que hemos planteado anteriormente, ¿no? Y me parece que sí, avanzar o plantear cuestiones que tengan una mirada particular sobre esto, y particularmente también recuperando lo que Sandra había comentado anteriormente. Digo, hay una transversalidad de ejes temáticos que tienen que ver la salud con otros campos, por una parte, y también con otra condición de percepción o de registro epistémico. Digo, no es solamente la situación del parto, sino que hay una concepción de la vida, de la reproducción, me parece que es distinta y diferente. También esto es lo que atenta contra la hegemonía. Digo, acá hay una cuestión de otro tipo de conocimientos, otra lógica, otro saber que disputa poder, claramente. Y eso es fundamentalmente cuando lo étnico-religioso se hace más fuerte o más potente para ser controlado, bloqueado o eliminado. Nada, esto era. Nosotros a veces hablamos con estudiantes de este tipo de cosas, obviamente estamos en primer año, ¿no? Pero ya vamos como abriendo cosas. Me acuerdo de Pilar que decía, y ella dice, yo siento que ni siquiera hay un interés genuino por la salud, digamos, ¿no? Eso lo dijo, y yo recojo eso un poco también, ¿no? Porque inclusive cualquiera sabe que las situaciones de parto se dan se tienen que dar en condiciones que son totalmente adversas a las de una institución, digamos, ¿no? Qué sé yo, el proceso de la oxitocina y todo esto, digamos, en la oscuridad, en tranquilidad, de la fisiología del parto, se tiene que dar en un contexto que es totalmente opuesto al que propone el sistema hegemónico de salud, ¿no? A la mujer se le pregunta la obra social, si cómo va a pagar, si el documento, toda la corteza prefrontal, toda la racionalidad, donde uno tiene que suspender todo eso. De hospitales blancos y mucha iluminación, frío, desnuda, expuesta, además cuando pertenece a una cultura donde el pudor, la cultura indígena, donde no es muy común esta exposición de los cuerpos y demás. Entonces, funciona, ni siquiera para pensarlo desde una biología lógica, funciona totalmente al revés, ¿no? Apenas llegás, te despojan de la ropa, te enchufan al sistema con un goteo de fisiológico por si acaso, muchas cosas, porque son así, porque siempre se ha hecho así. Es terrible, digamos, es terrible, no tiene ni siquiera una lógica biológica, digamos, biomédica, pero sin embargo, yo creo que en el parto, como dijo Jorge, ¿no? El parto y la muerte quizás son donde la hegemonía más te marca, digamos, como una señal, digamos, casi como un fuego, ¿no? Que te marca. Es terrible, y eso hay que ponerlo en tensión. Nosotros lo discutimos mucho en la facultad, le preguntamos al alumno cómo, si alguien tiene un gatito, una perrita, cómo pare, y todos hemos visto un parto, que uno lo prepara y se va a la oscuridad, a la tranquilidad,
Bueno, eso no pasa, no es la oferta que hace la biomedicina. Yo coincido en esto de Pilar, que muchas veces repetimos modos así, donde en el trasfondo es una situación de poder la que se marca, inclusive con las esperas. Hay estudios hechos con el tema de las esperas, hay estudios antropológicos hechos con el tema de las esperas, las largas esperas como una marca de poder, digamos, ¿no? En las instituciones, cualquiera sea de salud, ni hablar, digamos, ¿no? Donde uno espera 1 hora y media. Nosotros nos pasó con Mayra, una de nuestras niñas, para ver con un cardiólogo, era especialista, que fuimos, hospital privado, Sí, todo, ¿cuánto? no sé, creo que esperamos casi 1 hora 45, No, para más, así o como más. 3 horas. Sí, no, Se nos se durmieron nos durmieron todos, los nos niños. dormíamos nosotros. Pero bueno, el médico no puede, cuando vos llegas 5 minutos tarde, porque hay que viajar, hay que estar, o sea, digamos, hay muchas cosas, hay muchas lecturas que atraviesan esta hegemonía, digamos, que te la marca todo el tiempo, y que no es ajena a la hegemonía que dice Rodolfo, no es ajena a toda una economía, a una hegemonía que propone, digamos, que está atravesada por el racismo, seguramente también. Pero bueno, hay que analizar muchas cosas, me parece que hay muchas cosas para poner en tensión. Totalmente, hago un bocadito. Hay muchos ejemplos de ese poder biomédico, pero no es casual, recuperando esto de que trae mal de la interseccionalidad, de que el cuerpo de las mujeres, la sexualidad y especialmente las mujeres racializadas, es ahí donde más se expresa el poder, el maltrato y la violencia. Porque el parto, el aborto y todas las cuestiones reproductivas son el punto bisagra. Yo lo veo así, por lo menos. Más que otros procesos. Sí, ahí yo esto que preguntabas antes, lo de las casas de nacimiento, yo lo escuché en Buenos Aires. En un momento que viajé a un encuentro que había sobre parto respetado, y ahí plantearon las parteras esta posibilidad de... Estaban en ese momento, hace como 20 años, estaban en ese momento como creando ese espacio de una casa de nacimientos. Para familias que querían parir en el domicilio, pero no se animaban por una cuestión de seguridad y qué sé yo, como propiciarles otro espacio seguro, cuidado, donde eso ocurriera. No sé si habrá prosperado, la verdad que no sé. Sí sé que eso ocurre, en Europa sí hay espacios así, sí hay muchos países donde están acompañados los partos domiciliarios, que el sistema de salud destina personal para acompañar, destina móviles, una ambulancia por si hiciera falta, pero bueno, es como decís vos, hay situaciones cuando el embarazo va siendo controlado y bueno, un buen embarazo probablemente termine en un buen parto, o sea, el 95% de los partos son fisiológicos, terminan bien, es muy poco el porcentaje de complicaciones que puede haber si todo vino bien, entonces bueno, también eso, ¿no? Como poder establecer también protocolos, ¿no? Pero no hay una política de acompañamiento hacia esas situaciones. Al menos acá no. En otros países sí, está establecido hasta... Mira, esta charla la teníamos siempre con nuestro obstetra, porque él era director de una de las maternidades más importantes de acá de Córdoba, y atendía partos domiciliarios también. Entonces él siempre nos decía, los partos domiciliarios son mucho más económicos para el sistema, además. O sea, si hubiera realmente una política para acompañar estos procesos, sería baja muchísimo el gasto, porque se evita todo lo que implica la internación, bueno, un montón de complicaciones que se dan en el ámbito hospitalario que no se dan en el domicilio. Y esto de la fisiología, no por respetar la fisiología, es súper importante, y eso, bueno, en las instituciones no se da. Es como que ni siquiera se tiene en cuenta. Bueno, hay mucho escrito. Hay una antropóloga, creo que es estadounidense, que se llama Robbie Davis Floyd. Ella escribió un libro que se llama El médico al sanador. Y está re bueno ese libro porque habla como de los paradigmas en relación a la atención del parto, y ella habla cómo han ido cambiando en la historia, y habla de, bueno, un paradigma tecnocrático actualmente donde todo pasa por la pantalla, ¿no? Y el proceso del embarazo, el parto, el posparto, todo está mediado por las pantallas. Y este es un libro que sería del principio del 2000 más o menos, o sea, no es un libro nuevo, donde todavía no estaba todo el auge que tienen hoy en día las pantallas, o sea, recién empezó a haber celulares, digamos, pero ya la medicina ya estaba toda mediada en ese momento, y todo lo que implicaba el proceso del nacimiento, todo mediado por pantalla. Ustedes vieron cómo es al hoy. Así que bueno,
hay todos otros conocimientos de parte de las parteras que bueno, que está bueno también poder empezar a dialogar con eso, no sé, encontrar. Yo entiendo desde lo legal, en este caso de este tema que se planteó primero en relación a este nacimiento del bebé mapuche, entiendo que también, aparte de la Constitución, están los marcos internacionales, ¿no? Pero bueno, es más allá, el convenio 169 de la OIT, ¿no? Que ahí está regulado el tema de la medicina tradicional y todo eso, y que nuestro país lo ratifica por ley también, no es que, o sea, ratifica el convenio, más allá de la Constitución y eso. Pero bueno, eso, o sea, muchas veces en las luchas territoriales se ha planteado eso y oídos sordos, es como, no pasa nada. Entonces, bueno, está el marco legal, pero bueno, la realidad es que pasan otras cosas. Pero está bueno por ahí pelearlo, sentar precedentes, protocolizar de otras maneras, no sé. Yo capaz que pueda averiguar algo. Yo hace unos años, viste que yo trabajo en la Justicia Federal y he tenido alguna vez una capacitación que le dan a los abogados en realidad sobre algunos derechos indígenas y demás. Yo tengo los contactos, podría preguntar en esos casos, por ahí acercar alguna información, porque bueno, eso, seguramente estas cosas hay que denunciarlas, digamos, hacer una denuncia sí o sí, pero debe haber algunos instrumentos que yo no conozco, pero a mí pasa, ahí estoy pensando así en voz alta, muchas de las cosas que yo abordo como médico acá en tribunales, a veces son las discapacidades, ¿no? Las discapacidades, y a ver, los certificados, las prestaciones de la obra social, porque la obra social es todo, digamos, las obras sociales es patrimonio federal, digamos. Entonces, cuando se judicializa alguna situación, y acá en Córdoba, a veces pasa por algún informe mío. Y estoy pensando que muchas de las discapacidades son por partos, digamos, distóxicos, sufrimiento fetal, parto institucionalizado, todo. Nunca hice una estadística, algo que alguna vez capaz que se puede hacer, pero la discapacidad de embarazos bien controlados y hasta llegar a término, pero la discapacidad que surge después por sufrimiento fetal, hipoxia o algo en el parto, digamos, institucionalizado, ninguno fuera de la institución, o sea que también pongo en juicio esta cuestión también de si realmente es mejor un parto institucionalizado, ¿no? Es más, las familias cuando yo hago la historia clínica, pido el informe, ellos dicen que nunca le dieron una respuesta, que el bebé estaba bien, que de pronto pasó algo en el parto, y que no les saben explicar, generalmente familias de escasos recursos, bueno, o sea, tampoco es tan garantía, digamos, en parto institucionalizado. Es más, a veces, digamos, en los casos que yo veo, la mayoría de los casos que yo veo, hay una responsabilidad en eso. Yo les pido una disculpa, pero me voy a tener que ir. Así que bueno, después quedo atenta a las conclusiones, a cómo sigue. Chao, Pilar. Bueno, Un gusto, gente, buena semana. Buena Igual. semana, Pilar. Chao. Chao, chao. Muda. Ahora podríamos, que tenemos un rato más, que pasar a la sección poesía. A la lindísima presentación de Sandro en la feria, que estuvo hermoso eso. Contanos cómo fue tu experiencia, cómo lo viviste. Para mí fue muy, muy linda la experiencia. Importante, porque bueno, un poco el alcance de lo que estamos en el interior a otros espacios es casi nulo. Por ahí lo que uno circula en el contexto más familiar o local. Entonces este tipo de cosas, digamos, habilitan, digamos, otros canales. Bueno, es la segunda vez que estoy en la Feria de Libros, pero esta vez fue distinto, un espacio donde se podía escuchar. La otra vez que estuvimos en un stand, digamos, donde fuera como imposible. Acá se dio una intimidad, pudimos escuchar a todos los hermanos que fueron con su trabajo, se pudo escuchar muy bien. No sé, la verdad es que estoy muy, muy contento. Las devoluciones fueron muy buenas para mí. Así que, bueno, me estimula a seguir, a poder, bueno, y ver también si le damos cuerda por ese lado. Un poco ese libro. Fue hermoso encontrar
a ustedes, a Rodolfo, a Celia, fue hermoso verles personalmente. Les digo que las únicas fotos que me llegaron a mí son las que subió Rodolfo en el Power, así que gracias. Sí, Es sí. la que les compartió a la familia también. Sí, teóricamente sacaban fotos, filmaban, todavía no tuve acceso a eso, ojalá que sí, porque fue importante. Y bueno, también eso, ¿no? El comentario de los otros respecto de nosotros, había un poeta Huichí, el de Zamora, bueno, Liliana Ancalao, que es muy conocida, digamos, ya en el medio, que también ya nos encontramos la segunda vez que nos encontramos con Liliana Ancalao, hicimos una amistad muy linda también, así que, bueno, fue muy beneficioso. Y no, las opiniones del resto también de esto, ¿no? En general, las opiniones de la gente, que decía que bueno estos encuentros, está bueno más, estaría bueno poder conocer más, todas estas culturas están en el lugar, están en Argentina y no las conocemos. Bueno, un poco lo que nos pasa a nosotros, que si usted con la salud, ¿no? También esto, ¿no? De otros saberes, otra forma, otra estética, no sé si otra estética, otros temas, si quieren, que por ahí no son comunes, no se ponen en común. La gente pedía eso, podemos hacerlo más seguido, ¿por qué no se hacen más seguido estas cosas? ¿Por qué no nos avisan? Y bueno, la verdad bueno, yo siento que todos son espacios también de diálogo, de disputa también si se quiere, ¿no? La salud, cuando venimos trabajando con ustedes y nosotros, también en el arte, digamos, un espacio también bueno, donde poner la voz, donde contar nuestra historia. Alan Caló cuenta mucho toda la cuestión del sur, toda la lucha de la colonia. Yo también traigo un poco eso, pero bueno, mi idea por ahí es profundizar en la cosmogonía, compartir la cosmogonía. Yo siento que quiero mostrar la belleza que tiene el mundo andino, la complejidad, otras maneras de pensar el mundo, otras posibilidades de pensar el mundo. Bueno, entonces, ahí va, la poesía es una buena herramienta también para mí me parece de discusión o de planteos, y permite también la reflexión, no sé, yo siento eso, ojalá se logre, pero bueno, es un poco eso, la verdad que muy bien, muy agradecidos también de esa invitación que nos han hecho. Así que bueno, aparentemente va a haber otras, así que bueno, vamos a esperar que surge, la verdad que estoy muy contento. Nosotros con Celia quiero decir que la pasamos muy bien, que nos encantó, además me parece importante que también recuperemos la presentación que hizo Enrique, creo que fue muy meticuloso y muy detallado en toda la descripción que realizó con respecto a la poesía y particularmente hablar acerca del autor de la poesía y la trayectoria y la vivencialidad que tiene el autor de la poesía con respecto a lo escrito, ¿no? Digo, y en eso hay una cosa que compartimos también cuando estábamos con Celia hablando y diciendo, una cosa es leerlo, porque ya lo habíamos recibido cuando lo enviaste por PDF, pero otra cosa muy diferente y muy distinta es cuando uno escucha el relato de la poesía. Y escucharte, Sandro, quiero decir que no fue nada parecido a leerlo en las páginas también, ¿no? Y yo recordé ayer domingo, hay una poesía, te la envié por mail hoy, Sandro, no sé si la viste, la recibiste, pero a mí me hizo acordar mucho a esto, que se llama El retorno del indio. Es una poesía, bueno, muy, muy fuerte y muy dura, de un poeta palestino que se llama Mahmoud Darwish, que es considerado como el poeta nacional por el pueblo palestino. Y él escribe esta poesía, él nació todavía durante el gobierno del protectorado británico y vincula al último hombre blanco, al último indio de los pueblos de Estados Unidos antes de la llegada del hombre blanco o frente al primer hombre blanco que aparece. Él lo toma esto y a mí siempre me pareció algo extraordinario ese juego que hace entre los indios americanos, los pueblos originarios de América, el blanco y además el sentido que da a la cosmovisión de lo que significa vivir la colonialidad.
y la colonialidad, él como palestino por el pueblo, por los israelíes. Y me acordé de eso, me acordé también del Kuntuni y del texto, y bueno, y me pareció interesante traerlo, porque además es una poesía que una amiga mía tradujo al castellano, pero además estando en México lo ha traducido a las lenguas autóctonas de México, en un juego de plantear el sentido de lo intercultural. Yo después lo comparto a todos, pero me siguió dando vuelta todo el tema de la poesía y en lo intercultural, y me acordé de esto de Silvana Rabinovich, que lo traje y te lo envié a vos, pero bueno, para compartir, porque realmente es un juego muy tanto ético como estético, el tema de la poesía de este autor palestino. Así que, bueno, vale la pena después compartirlo. Yo lo vi, gracias, pero no lo pude leer. Yo recién llegamos con Mayra de dar clase y nos sumamos acá. No es que tengas que leerlo todavía, pero digo, me continuó reverberando el fin de semana todo desde lo que vivimos en la feria, lo que charlamos, lo que hablamos, y bueno, nada, y recuperé esto que lo ha trabajado ella, bueno, hace un tiempo, ¿no? Bueno, también contar que Enrique Fofani, que fue quien estuvo en la mesa y no, la verdad que, bueno, una persona que conoce mucho, es amigo de Rodolfo, así que mira las casualidades de la vida, los caminos que van llevando, y fue quien estuvo en la mesa presentando el libro de alguna forma. La verdad que, bueno, más allá de su excelencia, digamos, lo que hace, una persona muy amorosa, muy amable, y bueno, también después, no sé si sabés que me invitó, él ya está viajando hoy, creo, a España, y me invitó igual, dice, yo quiero que nos juntemos antes que te vaya, y bueno, el sábado estuve comiendo con él, porque quería hablar conmigo, y bueno, entre esas cosas que hablamos, bueno, nada, me estimuló mucho, vos tenés que seguir escribiendo, me dijo muchas cosas, muy amables, muy buenas, también me dijo, me señaló algunas fallas, y así, y dice, quiero que haga el segundo libro, y yo te quiero acompañar, así que para mí fue un montón, digamos, fue un montón su valoración, y bueno, en estas cosas del camino, ¿no? Que también hay, bueno, en común con Rodolfo, la verdad que fue hermoso. Y hay una cosa que yo quiero compartir porque tiene que ver con esto. Él en la presentación señaló algo que a mí me sorprendió. Dice, yo quería encontrar al médico en la poesía de Sandro. Y bueno, nada, y señaló un montón de cosas que ni yo había advertido, digamos, bueno, es su tarea. Decía, bueno, la noche sus tendones, no sé, hay varias cosas que yo me estoy acordando, que él analizó y buscando los médicos en el texto, aparece un montón de cosas, yo nunca fui consciente de eso. Bueno, la verdad que es muy interesante todos los saberes, digamos, que circulan y que uno a veces no sabe que no sabe, ¿no? Bueno, para eso sirven estas cosas. Y bueno, me acuerdo una cosa que con esto quiero también como cerrar mi parte. Hay una vuelta que yo hice unos cursos acá con un hombre muy sabio, un hombre obrero del Ruiz Fuerza, Osmar Suárez, que era muy curioso del mundo andino y de la vida. Y él una vuelta me dijo, no es mío esto, creo que me dijo que era un autor hindú, Kumaraswamy, algo así me suena el recuerdo, nunca lo encontré, pero él me lo dijo, que la poesía que yo quiero, digamos, y que yo aspiro. Él decía, a ver, el científico, decía él, es alguien que en su búsqueda de la verdad, esa cuestión que ilumina, no llegó a filósofo y se quedó en científico. Y filósofo es aquel que en busca de esa verdad no llegó a poeta y se quedó en filósofo. Bueno, a mí me parece muy interesante esa mirada y bueno, las comparto con ustedes a ver qué pensamos. Voy a leer esto que me mandaste, Rodolfo, ahora con la May. Así que bueno, gracias por ir, gracias por estar. Bueno, evidentemente yo no soy muy conocido, o sea que no había, la gente que fue por mí fue Celia y Rodolfo, así que era mi público. Después los demás fueron por el profe Fofani, que fue su alumno, gente que sigue, un hombre una eminencia en lo que hace, y así que bueno, mucha gente fue por él, digamos, y bueno, fue un hermoso encuentro, hicimos una amistad, me llamó apenas llegué del avión, me llamó a ver si había llegado bien, preguntó cómo estaban mis hijos, la verdad es hermoso, hoy me volvió a llamar, así que bueno, creo que voy a tener que ponerme a pila con la poesía de acá en más, de otra manera, no como
Sí, sí, me parece que te está persiguiendo para que sigas escribiendo, ¿no? Bueno, además digo, Enrique es un profesor de literatura latinoamericana y a veces yo siento que, digo, por el relato de él y todos los comentarios, él vivió muchos años, varios años en Alemania y tiene es conocido dentro de la lengua española como una figura importante dentro de la lengua alemana en Alemania, ¿no? También. Estas cosas extrañas o raras para nosotros. Pero había mucho público y la gente quedó encantadísima. O sea, no, nosotros también, pero bueno, lo importante también es, ¿no?, llegar a otros. Había mucha gente que le encantó eso. Sí, el autor firmó libros también. Y además cantó. También. Tenés razón, sí. Esa es la otra parte que falta, porque decía Rodolfo, ¿no? Leí el PDF, ahora escuché, bueno, le falta escucharlo cantar, porque todavía falta la grabación porque muchos de esos poemas son con música. Rodolfo, ¿sabes qué? Algo me quedó sonando que él me dijo en el almuerzo que tuvimos, dice, vos no escribís para que te lean, vos escribís para que te escuchen. Me decía, no sé qué, bueno, me acuerdo de esto que decía vos, que es distinto para escucharlo. No sé bien qué hay adentro de eso, pero dijo un montón de cosas que, bueno, quedarán para repreguntar, digamos. Yo me vine como fascinado de eso, de su fascinación, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, que por ahí se abre esto, otras posibilidades, como decir podcast de poesía y leer la poesía, ¿no? Abrir otras formas de difundir que no sea el libro, ¿no? Que por ahí el libro, ahora hay muchos que no acceden por costos o no acceden porque no son libros que te los ponen en la primera plana de la ¿cómo se llama?, de la vitrina. Yo te había dicho del poeta Huichi, que ahora no me acuerdo, me sigo sin acordar el nombre, pero bueno, ahí tengo el libro en algún lugar. Lector Zamora. Creo que, no sé si era él u otro, o sea, es que no sé. Bueno, otro día me fijo y te digo. El que lo nombró y por el cual compré el libro, que fue difícil encontrarlo, fue Ayrton Krenak, que es un indígena de la Amazonia, no es de la Amazonia, es del Río Negro. Ahora están desplazados hacia más la zona de Río, por ahí están, ¿no?, en San Pablo, pero para un costado del Atlántico, que es muy famoso. Es súper famoso en Europa, en Brasil, acá ha venido y le publican libros. Él fue el que mencionó al poeta Huichi en una presentación que hizo en el CCK acá, que estuvo. El librito viajó solo también, perdón. No porque se difundan acá, digo. Claro, claro. El Kunter viajó solo, hizo su viaje solo. De hecho, si ustedes googlean, está en el manual del secundario de Cava, el manual que es obligatorio, que es para todo el secundario, que está virtual y físico. Aparece literatura argentina y aparece un apartado de historia indígena y aparece el texto de Diana Ancalao, de la otra chica que se llama, una chica guaraní, y aparezco yo, ¿sí? Hay una biografía, hay una foto y hay dos poemas y lo analizan. ¿Qué quiso decir el autor con esto? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Está muy bueno, está en el manual de secundario de Cava del año pasado. Hay muchas cosas. El libro ya hizo su viaje, y yo no viajé, yo estoy empezando ahora, pero el libro hizo un viaje muy loco, que no sé cómo. De Junín te llamaron de Junín de los Andes. En radio de Junín sí salió, yo lo mandé en PDF, que viaje. Ellos también me mandaron poeta mapuche, así que hicimos intercambio. Bueno, la verdad que bueno, es una herramienta también lindo, la verdad que lindo. Y bueno, nada, acá Mayra también lo podía, no sé, es como, bueno, es algo que hacemos, escribo yo, pero acá nada solo, digamos, nos acompañamos. Y la verdad fue muy lindo verles personalmente, para mí eso fue un montón. Bueno, con Rodolfo estuvimos en un café, charlando el día anterior, bueno, fue muy bonito. Eso también, ¿no? De poder vernos, no solo por la pantalla. Sí, yo estuve, bueno, y también la vimos a Renata. Y a Renata mandó un mensaje que iba a tratar de estar presente. Bueno, y Renata estuvo charlando con nosotros, hablando, y además la invité a que estuviera presente en la universidad y fue también muy agradable. Qué bueno.
estuvo charlando con los estudiantes de la licenciatura en políticas públicas, y hizo una presentación con respecto a pueblos originarios de Chiapas, pero fundamentalmente para plantear algunos aspectos de conocimiento acerca de la realidad de México, particularmente de la región de Chiapas, donde ella estuvo trabajando, y un poco contextualizar el sentido para los presentes, que éramos alrededor de 25 aproximadamente, con los estudiantes y los docentes, los ayudantes, a un intercambio y a un diálogo. También estaba la pareja de Renata, Rubén, un antropólogo español que hace 18 años que vive en México. Y bueno, él también participó y hubo un juego en un momento, dialogaban entre ellos y discutían entre ellos con respecto al registro del trabajo, también como investigador y antropólogo vinculado. Él trabaja el tema de VIH particularmente en este momento, o desde hace bastante tiempo. Y el tema de mortalidad en niños de pueblos originarios de la región de Chiapas, el trabajo que presentó. Lo voy a enviar, es un Power que también lo voy a enviar para compartirlo con ustedes, pero digo, tiene un sentido de apertura hacia contextualizar el sistema de salud allí en la región. Pero bueno, realmente fue muy agradable, y ese tipo de encuentros realmente para los estudiantes sumamente movilizadores. Había una de las estudiantes que es una muchacha que trabaja en un Uber, pero no es Uber, es otra empresa que no me acuerdo, Didi se llama. Tiene 3 hijos, estudia licenciatura en ciencias políticas, así que realmente es una expresión auténtica de lo que significa un estudiante del conurbano bonaerense en la Universidad de 3 de Febrero. Y digo, algo con un gesto, ellos ya sabían desde hacía menos de una semana que íbamos a estar haciendo esta actividad, y bueno, les regaló unos bombones, realmente estuvo muy, muy amorosa, bueno, muy, muy lindo. Y también invité a todos los docentes y estudiantes de las carreras de salud, pero bueno, no había estudiantes ni docentes de salud, y lo más extraordinario es esta relación que resulta mucho más sensible trabajarlo con estudiantes de otras carreras, o particularmente de las carreras en ciencias sociales, estos temas, que con los de salud, ¿no? Pero por lo menos este es el resultado que yo tengo con las colegas y con los colegas que están en salud. Bueno, esto para comentarles. Así que, bueno, les voy a compartir después el PowerPoint de Renata y la poesía de Mahmoud Darwish también. Bueno, ahí les queríamos contar también que este mes, que no nos vimos, también acá pasaron otras cosas. Entre esas, una fue que nos invitaron a dar clase en la maestría de salud materno-infantil, que es de la Escuela de Enfermería, de la Facultad de Medicina de la UNC, y estuvo re bueno eso, porque teníamos que dar una clase que era un taller sobre interculturalidad y salud, y eran, bueno, todas, la mayoría enfermeras, había un enfermero de distintas partes de Argentina también, no eran solo de Córdoba, sino que había de otras provincias. Y era un grupo, al contrario que estás contando, Rodolfo, no sabes lo participativo que era ese grupo, no nos dejaban hablar a nosotros, o sea, no podíamos terminar la idea porque ya ahí nomás intervenían y contaban, y un montón, no sé la cantidad de situaciones, de ejemplos que contaron de la práctica, todas las enfermeras y enfermeros que están o en obstetricia, en neo, en atención primaria, pero todos relacionados a la salud materno-infantil. Muy, muy interesante la experiencia de ese encuentro, fue sumamente enriquecedor para nosotros. Sí, contaban cosas que no sabíamos que estaban pasando. Nos contaron un montón de cosas, muy lindo. Y la verdad que estuvimos limitados por el tiempo porque daba para más ese encuentro, la verdad que muy, muy lindo el grupo.
Y otra cosa que también tuvimos la visita acá en Córdoba de un machi que vino de Chile, el machi Víctor Cañulián. En el marco del congreso, de la Semana de Aborigen. Sí, eso lo hablamos Hablamos eso contó Sandro y le dije que me parecía muy interesante, ¿no? Muy interesante, y ahí nos contó él que está viniendo una vez por mes a atender en el Hospital Intercultural de Neuquén. Viene 3 días del mes, todos los meses viaja a Neuquén. Chile. Él es de la zona de Temuco. Bueno, ya habíamos tenido un encuentro con él previamente, antes de la pandemia, que había venido también a la Facultad de Medicina. Y bueno, muy lindo, la verdad, el reencuentro con el machi y bueno, su charla. Bueno, está bueno, digo, es como otro vínculo que está ahí que, bueno. Igual esta vez pudimos hacer un vínculo más firme con él, porque aquella vez lo invitamos, lo trajimos para la diplomatura, y bueno, nada, también, bueno, son muy celosos, los mapuches de sus contactos, no nos dieron el teléfono y demás. Y esta vez vino con alguien más, pero vino más bien solo, y andaba, y nos encontramos, y se acordaba, y dijo, vení, que te di el teléfono yo. Así que me dio su contacto él, y bueno, nada, y me dijo, nos encontremos en Neuquén. Sí, nos invitó, dijo, vengan conmigo al hospital, bueno, fue como re lindo el encuentro. Me invitó a su casa en Chile, tienen que venir y quedarse, vengan con los chicos. Bueno, digo, esto estuvimos hablando con Rodolfo, porque a lo mejor, por ahí lo consideramos más adelante, de poder hacer quizá una conexión virtual con él, armar algo y hacer algo, invitarlo a nuestros encuentros, digamos, en algún momento. Y bueno, y ver que también que surge todo eso, estaría bueno pensarlo. Bueno, es un poco estoy hablando con Rodolfo. Así que, bueno, hay cosas que se pueden seguir haciendo, cosas que gente que podemos alguna vez contactar o sumar, digamos, ¿no? Para seguir aprendiendo, compartiendo. Claro. Bueno, chicos, ha sido una intensa jornada de muchas vivencias muy interesantes y muy impactantes y dolorosas algunas, pero bueno, que es bueno, ¿no? Que circulen y que vayamos viendo cómo podemos meter una cuña en algún lado. Bueno. Un día nos va a guiar. Me aparecen inesperadamente. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no, cerramos este contacto del mes de mayo hasta el próximo mes. Vamos pensando, vamos intercambiando para poder, y nos queda, bueno, el tema de interseccionalidad y el trabajo de Lugones que había Laura planteado, ¿no? Para abordar. Así que, y hoy creo que hay cosas que jugaron bastante. Hoy hubo mucho. Claro, bastantes cosas, sí. Bueno, no sé, nos vemos y seguimos en contacto. Vale, Bueno, muchas gracias. Jorge, Amal, Gracias. Sandra. Gracias para todos. Gracias. Chao, chicos. Chao. Chau.